Buenas tardes, mi nombre es Jimena María Estrada Pimentel, tengo 25 años, estudié Historia en la Universidad de Guadalajara y quiero agradecer mi invitación a Californios, amigos de Historia y Estudios Locales. Mi tema es fotografías femeninas, tomando el té entre los años 1905 a 1913 en el Halcón de la Paz. Mi investigación inicia analizando fotografías que ya están digitalizadas en la página del Archivo Histórico. Comparé fotografías exclusivamente en mujeres. Durante esta investigación, mientras yo notaba la diferencia únicamente de estas mujeres, empezaba a notar cuáles eran sus diferencias. Y me di a la tarea de que varias de estas fotografías digitalizadas eran de mujeres de la clase alta. Por ejemplo, las fotografías que yo estuve analizando eran de mujeres con vestimenta sencilla y otras mujeres con vestimenta más elaborada. Mientras estaba haciendo esta comparación, pues preferí analizar las fotografías que eran de las mujeres de esta vestimenta mucho más arreglada. Entonces, gracias a investigaciones anteriores y libros que hablan sobre la sociedad paceña, di en el blanco de que era de la sociedad alta paceña. ¿Por qué? Pues por la vestimenta, por el tocado en el peinado, por el sombrero, por el tipo de tela que se veía un poco a través de la fotografía, por la forma en cómo posaban, por la forma en la que como estaba tomada la fotografía, si era abierta, si era cerrada, en cómo mostraba si llevaban perlas, en cómo se posicionaban para mostrar su figura, si esta fotografía solo estaba tomada del torso para arriba o si mostraban todo el vestido. Entonces no solo empecé a analizar estas fotografías y lo empecé a comparar con otras que no tenían un estilo o una vestimenta mucho más elevada que estas mujeres. Entonces yo di esta opción de empezar a investigar un poco de lo que había detrás de estas fotografías, cómo era la vida de estas mujeres en sus tiempos. Entonces, bien, estas mujeres tenían una vida cotidiana distinta a lo que ahora se vive. Por ejemplo, estas mujeres tenían acceso a la educación. Sin embargo, solamente llegaban a una educación primaria. Y después eran enviadas a estudiar como un pequeño oficio del hogar. En la escuela donde ellas podían ingresar, se les enseñaba a tocar el piano, a tejer, incluso cómo tender una cama, cómo poder atender al marido en sus diferentes facetas, si estaba enojado, si estaba triste, si no tenía ganas de hablar, en todo tenían que ser buenas esposas. Claro que también les enseñaban aritmética, matemáticas, español, historia, geometría, incluso finanzas, porque más adelante les hablaré cómo la mujer era la que se encargaba de llevar el dinero que traía el esposo para los gastos del hogar. Estas fotografías muestran a mujeres hermosas, originarias de La Paz. Es impresionante cómo una fotografía nos hace retroceder en el tiempo y ver cómo se lucían antes la moda. Y hablando de moda, varios libros de historia sobre la ciudad de La Paz mencionan la época del Porfiriato. Sabemos que en la época del Porfiriato duró de 1876 a 1911. Fue un largo periodo en el que México tuvo un gran cambio gracias a Porfirio Díaz. Pero ¿cómo se vivió ese cambio en Baja California Sur y cómo se vivió ese cambio en La Paz y si aún quedan vestigios de lo que se vio en esa época?
que Porfirio Díaz tenía una fascinación por el estilo elegante, que es el estilo francés, que está presente en varios lugares de México. Y La Paz no es la excepción, como por ejemplo la moda. Claro, la sociedad alta era la única que podía tener acceso a telas finas, por ejemplo la seda, que es una tela muy delgada y muchísimo más cara y fresca para este clima. Sin embargo, la clase media y la clase baja no tenían tanto acceso a este tipo de telas por su economía. La ciudad de La Paz fue una de las principales ciudades en donde llegaba el Nao de China. Entonces, varias personas, varias familias que se crearon ahí tenían comercio que mandaban a lo largo y ancho del mundo. Entonces, claro que se hacían compras internacionales. Porfirio Díaz influyó mucho en la moda porque trajo mucho de sus ideas de Francia y las plantó aquí en México. En La Paz se puede ver un poco en las fotografías el estilo afrancesado, aunque todavía conserva lazos de identidad subcaliforniana, como por ejemplo el estilo del vestido. En las fotografías se ve que la mujer lleva un corsé, pero no un corsé que se usaba en el interior del país. Era un corsé mucho más fino que acentuaba la figura, con una tela mucho más fina por el tipo de clima que se vive en Baja California Sur. Las capas de ropa no eran tantas. Se llevaba unas enaguas, una tela que tapaba las enaguas y luego la tela principal que viene siendo la falda y después el corsé y una chaqueta. Ya en el interior del país es mucho más complejo el estilo de vestimenta porque eran más enaguas para que el vestido quedara mucho más ancho. Y aquí en La Paz el vestido era mucho más ligero, era mucho más fácil de llevar porque todo el tiempo hace calor. Y era mucho más fácil llevarlo y caminar en él que llevar montones y montones de enaguas, que usar un vestido que llevara varias capas. También en varios libros se menciona que estos vestidos que llevaban muchas capas eran usados exclusivamente para fiestas. Los tocados en las fotografías son peinados altos. También se usaban el cabello rizado, que se agarraban con flores, incluso se hacían tocados con perlas, porque La Paz era uno de los principales lugares donde se llegaba a conseguir perlas. Estas mujeres que se ven en las fotografías son delicadas y por supuesto tienen educación. Como ya les mencioné, estas mujeres sí tenían acceso a la educación. Sin embargo, no era una educación tan extensa como lo que tenían los hombres. Ellas tenían el papel de ser administradora del hogar y ser madre de los hijos. Y llevar un papel impecable de esposa. Es muy curioso que mientras yo estaba analizando estas fotografías, me di cuenta de que varias imágenes eran abiertas y otras eran cerradas. ¿Y qué significa cuando una fotografía es abierta y otra es cuando es cerrada? Una fotografía abierta significa que puedes ver, o sea, el fondo, si hay una ventana abierta, si hay más personas que están detrás de la principal, y se puede ver lo que pasa atrás como un escenario que nos puede explicar un poco de la vida diaria de estas personas. O si fuera un objeto, o si estuviera colgado un vestido, o si solo tuviera un florero, pero se viera todo,
cómo analizar si está tomada en un cuarto, si está tomada en la sala, si está tomada en el comedor. Se puede analizar cualquier característica. Si el librero está lleno, es una persona muy culta. Si está en una sala tomando el té, es una persona que es muy sedentaria, que se relaja mucho, que prefiere tomar el té y tener un buen libro para deleitarse, pasar la tarde. Si fuera una foto cerrada, esto significa que está tomada del torso para arriba, o bien puede ser el cuerpo completo, pero solo se enfoca en la persona, en el protagonista, que nos puede decir quién es él, si es alto, la vestimenta que está usando, o sea, la esencia. ¿Qué no transmite él? No tiene que haber ningún fondo detrás, o al menos si estuviera al aire libre, que también se puede comparar con una fotografía abierta, pero solamente se enfoca en él. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? Si tiene agarrado un libro, o si tiene agarrado una espada, o si tiene agarrado a un niño o a una niña. ¿Qué nos puede decir que es madre o que es soltera? O si tiene agarrado un rosario, quiere decir que es una persona muy religiosa. Son muchos ámbitos que se analizan a través de la fotografía. Pues estas fotografías femeninas tienen muchísimo de qué hablar y todavía se puede hacer una investigación completa acerca de estas imágenes. Hablando también un poco detrás de estas fotografías, la mujer debía acatar las órdenes de la madre. ¿Por qué? Porque la madre ya es una mujer sabia, aunque también se acataba las órdenes del padre. Pero la madre en la ciudad de La Paz era quien llevaba pues la batuta en encontrarle esposo a la mujer o a la hija casadera, porque era imprescindible seguir aportando el apellido y no terminar con el estilo de vida de clase alta que aún no llevaba. Entonces la madre era encargada de buscarle un esposo digno, adinerado, a la hija. Incluso llegaban a traspasar fronteras y casándolo con un extranjero, aunque el ideal era casarse con una persona nativa, ya sea de La Paz, de Cabo San Lucas, de San José del Cabo, pero que fuera exclusivamente de la clase alta. Ya si venía de otro lugar, que varias mujeres se casaron con ingleses, que después se fueron a vivir con ellos, o incluso estos hombres se quedaron porque vieron una oportunidad de comercio muy grande. Entonces esto iba cada vez más y más y más y más grande y se hacía mucho más común entre las familias de la sociedad alta que de la sociedad media baja. También, para mencionar un poco, al hombre era el único de la familia que podía escoger una esposa. Podría decirse, en varios libros se menciona sobre la vida social paceña, que el hombre tenía la oportunidad de casarse por amor. Pero era mucho mejor si se casaba con una mujer por amor y ésta fuera adinerada. Entonces era una compatibilidad extraordinaria. Era el match perfecto. Bien, cuando la mujer ya estaba casada, ella era la que se encargaba de administrar el hogar. ¿Por qué? Porque ella ponía a prueba o a práctica lo que le habían enseñado acerca del hogar, de tender camas, de cocinar, de limpiar, cosas básicas que se hacen pues en casa. Y cuando se tenía servidumbre, cuando se tenía la posibilidad de pagarle a personas, ellas debían administrar el dinero del hombre. Si se debía comprar un piano, si deberían hacer un banquete, si deberían tener un nuevo cocinero, si deberían tener una nueva ama de llaves, una mucama, una dama de compañía, o si deberían tener nuevos muebles para seguir con el estilo elegante que deben tener. La mujer no solamente se encargaba de la casa, sino también de cuidar
pues la apariencia. Ella era la encargada de pedir telas, de pedir zapatos, de pedir joyas, de mandar a hacer tocados para las fiestas, para las reuniones. Y esto lo mencionan varios historiadores locales. La mujer en La Paz no era vista como la que siempre tiene que estar en casa. La mujer era un papel importante, porque no solo se encargaba de la casa, se encargaba del hijo y se encargaba también del esposo. Era una esencia importante en la sociedad, porque en varias reuniones los hombres que querían hacer comercio internacional pues platicaban entre sí, y si las esposas se llevaban bien, era el vínculo perfecto para hacer esa conexión que debían tener para poder tener una relación y llevar ese comercio mucho más allá, o sea, afuera de lo que es. Ya pasados los años, en 1907, cuando ya empiezan los inicios de la Revolución Mexicana, empiezan a darse aspectos de identidad surcaliforniana, no por el simple hecho de que formaba parte de México, sino que empezaron a tener un vínculo nativo, empezaron a crear sus propias tradiciones, empezaron a crear costumbres, allá a crear algo que los identificara, que no solamente eran un territorio geográficamente importante. Durante esos años de 1907 a 1910, en La Paz se crearon los primeros eventos patrióticos en la Plaza Velasco. Y en estas fotografías se analizan vestidos hermosos para eventos que de seguro se utilizaron para esas ocasiones. Era indispensable pasear del hombro de tu esposo. Una mujer casadera siempre debía ir al lado de su esposo, nunca atrás, siempre del brazo. Es una característica de caballerosidad y aparte de estatus y de importancia que varios historiadores lo subrayan como importante y que se destaca del hombre. El hombre no veía a su esposa como la que cuida la casa, no, era la esposa, era la mujer que querían pasar el resto de sus vidas y siempre debían tener a la mejor. Y la mejor era que administraba la casa, sabía de finanzas, sabía de elegante, sabía de comida, sabía cómo pagarle al chef y estar a la moda. Un aspecto muy importante de la sociedad paceña fue que tomaban el té. Un té muy particular que se llama damiana, gracias a la flor que crece aquí. Este té se consume y también se consumía por sus altos beneficios que tiene a la salud. Por ejemplo, baja el estrés, reduce la ansiedad, ayuda a dormir mejor, regula el estado de ánimo y hace que crees serotonina. La serotonina es hormonas de la felicidad. Pero también se dice que era una planta espectacular, afrodisíaca. Y varios historiadores mencionan que durante las épocas primaverales, cuando era la época perfecta para casarse, se tomaba muchísimo té de damiana porque era el preferido de los recién casados. Era una costumbre que se utilizaba para pasar la tarde, siempre era una manera de invitar a las personas que los visitaban a una pequeña sala, se sentaban y le ofrecían un té y se sentaban a conversar. Muy importante, se tomaba en las tardes y en las noches. Era una costumbre siempre tomar té de damiana. Claro, habían otros tés, pero ese era el primordial por la facilidad que se encontraba en el lugar. También La Paz ha sufrido muchísimos cambios urbanos, entre ellos
pues donde se encuentra el Malecón de La Paz. Antes eran casas de las familias ricas de la ciudad de La Paz. La sociedad se conformaba de que al principio, o en el centro de la ciudad, vivían la gente rica. Después venía la clase media, que podría ser la servidumbre, o los pescaderos. Y después clase baja, aunque casi no hay muchísimos documentos que mencionen la clase baja. Solo podríamos decir que había clase media alta o clase media baja. La Paz es una ciudad muy rica, pero no por eso toda la gente era rica y adinerada. No, era muy poca, era muy exclusiva. 11 eran los apellidos más reconocidos en la ciudad de La Paz, incluso 5 eran reconocidos internacionalmente por el comercio que tenían de perlas entre las Indias en el Nao de China. Las fotografías de estas mujeres hablan muchísimo de cómo era la sociedad paceña antes, de cómo se vivía, de cómo se transmitía, de cómo se dieron a conocer, cómo era el estilo de vida de estas mujeres socialité, cómo era ponerse un vestido cada mañana, tomar el té por la tarde y leer un buen libro que una mujer nunca se le prohibió que tocara un libro después de casada. Los hombres siempre eran los que traían las enciclopedias para que las mujeres tuvieran un acceso al entretenimiento. Incluso también cuando una mujer quedaba embarazada, era importante que el hombre se percatara de su cuidado, siempre pendiente de ella. Se podría decir que en varios libros se menciona que la mujer paceña de la clase alta era muy independiente por sus estudios, por la educación, por la forma de vivir, por el estilo de vida que le enseñaron y la forma en la que cómo debe comportarse. Sin embargo, estas fotografías no lo muestran, pero los libros lo mencionan. Estas fotografías de estas mujeres se transmite fuerza, se transmite poder. Y es un vestigio ameno que se debe tener a conciencia, que es una máquina del tiempo de identidad subcaliforniana, que se debe crear conciencia. Y me ha encantado tener que analizar estas fotografías para poder yo contarles acerca sobre esta pequeña investigación que yo estuve haciendo. Ya para finalizar, les quiero comentar que en estas fotografías que yo estuve analizando y que estuve comparando y buscando detrás de lo que había de estas féminas, me di cuenta que las mujeres paceñas de la clase alta son tan singulares y son tan únicas que muestran cómo fue la ciudad de La Paz a través de una expresión. Por ejemplo, hay 2 fotografías de mujeres que muestran una gran sonrisa, pero no es una sonrisa burlona ni una risa carismática, es una risa dulce. Es una fotografía de una mujer que muestra su joyería en ambos brazos. Está rodeada de un collar de perlas y tiene un tocado de perlas bellísimo. Es una mujer que le ha encantado su estilo de vida y no lo va a dejar y nunca lo dejó. Se muestra otra fotografía de una mujer que lleva un sombrero y muestra con la mano un anillo que lleva en el dedo. Es una joya grandísima lo que lleva ahí. Se puede decir que estas mujeres vivían rodeadas de lujos, que a lo mejor dentro de casa no sabemos lo que pasaba, solamente quedan los vestigios y fuentes orales. Pero es impactante conocer lo que hay detrás de una fotografía y lo que se puede conocer con un poco de investigación. Para concluir, quiero agradecerles a todos su atención. Quiero agradecer a Californios, amigos de la historia y estudios locales por esta nueva invitación que me hicieron.
Estoy muy agradecida y espero que les haya gustado muchísimo esta investigación. Gracias.